Hola, voy a hacer una prueba que me ha enseñado Amanda Zañón de Radio Proyecto, del canal de Radio Proyecto. Te recomiendo que os suscribáis. Canal muy interesante, donde podéis aprender muchas cosas. Entonces me estuvo ya hablando de esta prueba y yo no sabía hacerla. Entonces me explicó y mira, le agradezco un montón que al final he aprendido una cosa del osciloscopio que yo no sabía. Y es muy interesante. Y ahora voy a explicar cómo lo he hecho. ¿Vale? Mira, he metido 15 voltios en alterna. Aquí a este tinglado que tenemos aquí que está muy enmarañado, así que mejor lo vemos aquí. Meto 15 voltios de alterna. Aquí coloco la punta roja, eje X, que la tengo aquí, que aquí no se ve nada como digo. Después va un diodo Zener. He puesto un Zener. El dibujo del Zener no lo he hecho aquí porque no... Al principio era un LED, pero bueno, he puesto un Zener porque era más interesante. Y luego en el cátodo del diodo Zener he puesto el eje Y, que sería este de aquí. La punta de color azul. Le tengo puesto su anillita para no confundirme. La roja y la azul. Después he puesto una resistencia de un K. Y después voy a masa. Entonces de las dos puntas de prueba que tienen las pinzas de cocodrilo, que es la masa, solamente he conectado aquí una de las dos. La otra la dejo sin conectar. Pero con que conecte una ya vale. Estas pinzas tienen que ir siempre juntas, ¿eh? O conecta una o conecta las dos. Pero si conecta las dos tiene que salir al mismo punto. Tiene que conectarla a este punto. Tienen que estar las dos sondas negativas de masa al mismo potencial. Yo podría haber hecho así perfectamente, haberlo puesto aquí y ya está. Pero bueno, con conectar una ya está. La otra no la conecto, ya digo, si tú ahora esta la coges y la pones a distinto potencial, por ejemplo, la otra negativa la pones por ejemplo aquí, pues puedes hacer un cortocircuito en el osciloscopio y cargártelo, ¿no? Por eso yo cuando pongo las dos ondas solo conecto más que una nada más que una pinza de cocodrilo del masa. La otra la dejo sin conectar siempre. Y si la conecto al mismo punto que está la otra. Y esto es lo que hemos hecho. Ya lo vemos aquí. Y el Zener que yo he puesto es un Zener de 12 voltios. Aquí si os fijáis en el osciloscopio, tengo puesto 5 voltios por división. Tanto del canal 1 como del canal 2. Entonces, ¿qué pasa? El Zener, si os fijáis, conduce en inversa con tensión negativa. 5 voltios y 5 voltios son 10. Y ese piquito son 2 voltios más. Fijaros, 5, 10 y 2, 12 voltios. A 12 voltios ya empieza a conducir el Zener, ¿lo veis? En inversa. Ya sabéis que los Zeners conducen siempre en inversa, ¿no? A partir de una tensión, un Zener de 12 voltios, pues cuando lo atraviesen 12 voltios, pues conducirá. Lo veis, aquí lo veis. Aquí a los 12 voltios se quiebra la curva y el Zener empieza a conducir. Este sería el eje de la corriente. Y aquí, en directa, si os fijáis, de aquí a aquí hay 5 voltios, ¿no? Y a 0,7 ya está conduciendo, ¿lo veis? Si amplío la recta esta lo podéis ver mejor, más claro. El eje de la corriente, si os fijáis, este de aquí arriba, que sería esta parte de aquí. Aquí representaríamos el voltaje, este sería el punto cero. De aquí para acá serían voltios negativos y de aquí para acá serían voltios positivos. Y lo tengo puesto en 5 voltios por división, tanto el de la corriente como el otro. Y de aquí a aquí serían 5 voltios, de aquí a aquí serían 10, 15, 20, etcétera, etcétera. Y aquí lo mismo, pero negativo. 5 voltios negativos, 10 voltios negativos, 15 voltios negativos, etcétera, etcétera. O sea, y fijaros, ya digo que aquí 5, 10, 12 se quiebra, empieza a conducir el diodo, ¿veis? Y aquí ha conducido mucho antes, ya lo estamos viendo. Pero si fijáis aquí una especie de... Aquí está el codo, ¿veis? El codo de los 0,7 voltios. Como aquí lo que está midiendo es el voltaje en una resistencia de, de un K, lo veis que es lineal, ¿veis? Es como lineal, ¿no? Lo que sería la cuadrícula esta, ¿no? Está midiendo lo que sería el voltaje de la resistencia de un K que he puesto. Es una resistencia de un K, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Que aquí, como es una resistencia de un K, cada división de estas, que son 5 voltios, la interpretaríamos como 5 miliamperios. 5 miliamperios, 10 miliamperios, 15 miliamperios, 20 miliamperios, etcétera, etcétera. Que sería la corriente que circularía por el circuito en serie. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues lo hemos hecho de la siguiente manera. Primero paramos la fuente. Bien. Fijaros una cosita. Voy a mover los ejes, ¿veis? ¿Veis ese puntito que se mueve ahí en la pantalla? ¿Lo veis?
ese puntito hay que llevarlo aquí. Que ese será el punto de referencia, el punto cero. Lo vamos a llevar aquí con los cursores todos aquí, con este y con este. Este ya lo tenemos. Ahora vamos a bajar el otro para abajo. Y ya lo tenemos en el punto cero. ¿Vale? Y luego para llegar a este modo hay que venir a menú y a presentaciones, ¿no? Y con esta ruedecita de aquí bajamos hasta el modo XY. Y lo activamos. ¿Lo veis? Lo tengo activado ahora, ¿no? Aquí lo desactivo y aquí lo activo. Pulsamos menú y salimos de aquí. Y ahora aquí, donde pone configuración, tenemos que tenerlo puesto así, como lo vemos aquí. En modo DC. Configuración en DC. Y en por uno. Una vez que tenemos el punto de referencia puesto aquí, que es el sitio que hemos elegido, y hemos puesto, por ejemplo, los voltios por división que hemos querido poner, ¿no? Yo en mi caso he puesto 5 voltios y 5 voltios. Y ya tenemos puesta la sonda en DC, pues ya procedemos a encender lo que es la alimentación. Encendemos aquí. Y aquí tenemos nuestra curva. Con el voltaje C en el que conduce, la corriente y la corriente que circula por la... Bueno, hemos hecho otra prueba. Hemos quitado el diodo Zener y hemos puesto una resistencia de 220 ohmios. Y como podéis ver, le he metido una tensión alterna de 7,3 voltios. En la resistencia de 220 ohmios me cae 1 voltio. Y aquí lo que se puede ver es que tengo puesto el punto cero, ¿no? Y fijaros que la tensión aquí viene. La tensión, lo que sí, los ciclos negativos, positivos, perdón, de aquí para acá. Y la corriente en función de los ciclos positivos, hacia la derecha. Contra más tensión, más corriente. Como tenemos puesto en resistencia de 1K, aquí tenemos puesto 2,5 voltios por división. Es decir, serían 2,5 miliamperios por división. Y exactamente de aquí para acá sería igual, ¿lo veis? Los voltios negativos de aquí para abajo, ¿no? El eje negativo sería para acá. Y esto sería la corriente negativa. Esto es lo que representa cuando ponemos una corriente alterna, ¿vale? La parte, el ciclo negativo, el ciclo positivo y aquí el ciclo negativo. Es decir, de aquí para acá la tensión, los semiciclos positivos, y de aquí para acá los semiciclos negativos de los voltios de alterna. Aquí la corriente en negativo y aquí la corriente en positivo. Otra cosa muy interesante que no he dicho antes es que podíamos medir, que no lo hemos hecho ya porque ya lo he quitado, pero bueno, da igual, lo enseño aquí. Podemos medir lo que es la señal, ¿no? O la corriente con el H-curve y el V-curve. El H-curve, si vemos cuando lo pulsamos, nos aparece una línea verde, ¿veis? ¿Veis la línea verde que aparece? Y cuando aparece, con este cursor de aquí podemos moverla y llevarla al sitio, ¿no? Para poder medir un voltaje y una corriente, ¿lo veis? Aquí estoy moviendo el cursor izquierdo. Si le doy aquí, pulso el derecho, ¿lo veis? Esto es para medir, ¿no? Para medir un voltaje y una corriente. Y luego el V-curve, que lo puedo pulsar y lo puedo quitar aquí abajo, V-curve. Lo mismo pero de arriba abajo, ¿veis? Aquí muevo, ¿lo veis? Para medir la amplitud. En este caso sería para la corriente, ¿no? En el modo X. Y si quiero medir el cursor de abajo, pulso de aquí abajo y ya mido el cursor de abajo, ¿veis? Cosa también muy interesante, que se ve mucho en lo que serían las ondas cuadradas, que se repiten mucho los armónicos, los famosos armónicos pares, impares, etcétera, etcétera. Fíjate que yo pulso aquí en config, ¿vale? Y me sale todo esto de aquí. Lo de la sonda de por 10, por 100, etcétera, etcétera. El ACDC, y luego aquí tenemos el FFT, que es la transformada de Fourier, esa que yo digo, que nos permite ver lo que son los armónicos. O sea, una frecuencia, ¿no? Que se repite en los armónicos, ¿sabes? ¿Entiendes? A una amplitud más pequeña, ¿vale? Y eso se activa poniendo el FFT en on. Bajamos el cursor y lo ponemos en on. ¿Lo veis? On, off. Aquí.
Oh. Voy a desactivar el canal amarillo para que no se vea. Ahí, ahora. Bueno, pues aquí tenemos la señal que le estoy metiendo, que es una senoidal de 10 MHz, que es lo máximo que da el generador que lleva incorporado este osciloscopio, que esta que hay aquí, la primera, y aquí se ven los armónicos que se duplican de esta señal, ¿veis? Aquí más pequeños, ¿veis? He intentado con el H-Curve, he intentado medir este de aquí, a ver si me daba la frecuencia, y me la marca, pero no es esa la frecuencia que tiene, ni mucho menos. Me sale 55 nanosegundos y 18,1 MHz. No sé si se ve. Pero esto es una cosa que si podéis explicarme cómo puedo yo saber, por ejemplo, es decir, si la frecuencia es de 10 MHz, esta que tengo aquí, quito la H-Curve, ¿vale? ¿La veis? Que la tengo aquí arriba. Luego después los armónicos que se repiten, ¿cómo podría yo medirlos? Eso es lo que yo no sé hacer. Que se repite con menos amplitud. Quisiera, por ejemplo, saber a qué frecuencia resuena. No encuentro aquí el parámetro en el que me lo dice, ¿sabes? Por ejemplo, si me dice tanta frecuencia por esta división de aquí a aquí, eso no te lo explica por ningún sitio. Y estoy buscando por aquí datos y es algo que desconozco. Si podía echarme un cable, os lo agradezco, ¿vale? Para yo saber, por ejemplo, si esta es la frecuencia principal, que es la de 10 MHz, qué frecuencia sería esta, esta y esta, ¿no? Pero con esto del tiempo me lío un poco, la verdad. Si esta prueba la hacemos con una onda cuadrada, aquí en el modo type, con la ruedecita esta de aquí, vamos cambiando. Una vez que te sales del modo senoidal, ¿sabes? Y te metes, por ejemplo, en otra onda, en otros tipos de ondas, ya no te permite los 10 MHz, te permite un máximo de 2 MHz. Bueno, tenemos la onda cuadrada a 2 MHz. Le he puesto un poco así estrechada para poder ver los armónicos, fijaros, ¿eh? La señal cuadrada, dicen los expertos, muchas veces que lo he escuchado decir, que tiene mucho armónico. ¿Lo veis? Mira, ¿eh? Y además que fíjate, ¿eh? Que de aquí a aquí hay un armónico que es casi igual de grande que la onda principal, que la frecuencia principal, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Este es más pequeño, pero fíjate este de aquí, ¿eh? Entonces, ¿yo cómo puedo saber a qué frecuencia está esta y esta? Porque estoy mirando a ver si podía medirlo a través de la cuadrícula esta, pero no encuentro el parámetro que me lo diga. Si por ejemplo yo vengo aquí tengo más datos, pero tampoco veo ningún parámetro de frecuencia. Algún parámetro que me dijese, pues, de aquí a aquí hay tantas frecuencias, ¿sabes? Yo que sé, como en los diagramas de Bode y cosas así, ¿no? Pero que va. Esto es más complicado de lo que yo pensaba. Bueno, pues lo dicho, si podía ayudarme, ¿sabes? Os lo agradezco muchísimo. Pues nada, solo quería enseñaros esto para que veáis algunas cosas las que se pueden hacer con el osciloscopio. Espero que haya gustado el vídeo, que la verdad es que no ha sido demasiado bueno, pero bueno, era para enseñar un poco lo que voy aprendiendo y lo que hace el aparatito este. Que si bien es cierto que no es ninguna maravilla, pero bueno, para la gente que está empezando como yo, pues nos va bastante bien. Hasta luego.